¿Quién es Xavier Roca? Wow, ¿quién es Xavier Roca? Es una pregunta muy amplia. La parte que más me define es transgresor. Nadie cuando es pequeño dice, oye, yo de mayor me quiero dedicar a las ventanas, ¿no? Lo que pasa es que no hacemos cosas típicas de ventanas. Para mí ser un emprendedor es ser una persona completamente inconsciente. Y claro, con 20 años todavía eres muy joven y estás afrontando, creo, que uno de los retos económicos más complicados que ha vivido este país. La crisis financiera del 2007-2008. ¿Qué has aprendido tú y qué aplicas hoy todavía de aquella época? Y con esa mentalidad disruptiva, lo que llevábamos sobre todo muy mal es que nos dijeran qué es lo que podíamos hacer o lo que no podíamos hacer, ¿no? Tu negocio se ha internacionalizado. ¿Cómo has gestionado esa internacionalización de tu negocio? Y me acuerdo que tuve una reunión complicada con mi CEO y le dije, Albert, vamos a despedir el 50% de la plantilla. Lamentablemente, porque no es una situación agradable, obviamente despedir al 50% de tu plantilla. Bienvenido a Gánese Feliz, el podcast para empresarios que quieren liderar con confianza, ganar más y vivir con más calma y libertad. Soy Miquel Pino, mentor de empresarios, y te comparto aquí conversaciones honestas con empresarios reales que te transmitirán ideas para transformar tu negocio y a ti. ¿Empezamos? Bueno, pues bienvenido al podcast Gana y sé feliz, Xavier Roca. Muchas gracias, Miquel. Es un placer tener aquí a un empresario que ha roto moldes, un empresario que yo sé que ha luchado mucho, que ha trabajado mucho, que está trabajando mucho, que es capaz de levantarse después de caerse, que la resiliencia forma parte de tu ADN. Y tener la oportunidad de tener esta entrevista, de que puedas explicar, pues bueno, tu historia como empresario, y que sé que va a inspirar a muchos otros empresarios que, bueno, pues que seguramente están pasando por donde tú ya has pasado, es un gran honor. Con lo cual, gracias, Xavi, por estar aquí. Bueno, también es un placer estar aquí contigo, sobre todo por la parte de mentoría que me hiciste cuando yo era muy jovencito, cuando tenía 20 años, ¿no? Que estuvimos trabajando juntos codo a codo cuando yo estaba iniciando el negocio y que era un baby. Y me siento súper cómodo de poder hablar contigo de temas de empresa, de temas de vida y de lo que me plantees, vamos. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias por estar aquí, y sé que va a ser una entrevista muy potente que va a inspirar a miles y miles de empresarios, ya no solo en España, sino también en Latinoamérica. Bien. ¿Quién es Xavier Roca y qué ha montado Xavier? Wow, ¿quién es Xavier Roca? Es una pregunta muy amplia. Yo me considero una persona simple, simple y de origen muy humilde, ¿no? Creo que mi máxima definición sería una persona transgresora, seguro, inconformista, muy luchadora, y con un nivel de resiliencia muy elevado, ¿no? Esa podría ser una de mis máximas virtudes. Pero también puede sonar muy pedante, ¿no? Porque al final tienes muchas virtudes, pero tienes muchos defectos. También soy muy impulsivo, soy de naturaleza caótica y en muchos aspectos de mi vida me los paso luchando, sobre todo contra mi persona, ¿no? Sobre las cosas que llevas más mal. Pero sí que la parte que más me define es transgresor. Probablemente esto lo llevo en cualquiera de los ámbitos de mi vida. Madre mía. ¿Cómo empezaste tu negocio? ¿Cómo fue aquello de emprender, de iniciar? Bueno, es una historia larga, voy a intentarla resumir un poco, pero a mí siempre me gusta contar que, claro, o sea, nos dedicamos a las ventanas, ¿no? De hecho, tengo un socio, bueno, tengo varios socios, uno de ellos, que tú lo conoces muy bien, es Uriol, mi director comercial, que llevamos juntos desde casi los inicios, ¿no? Nosotros estamos a punto de cumplir 20 años, Uriol lleva conmigo unos 18, 19, ya no me acuerdo. Y al final, lo que hablábamos siempre, ¿no? Uno cuando es pequeño, nadie cuando es pequeño dice, oye, yo de mayor me quiero dedicar a las ventanas, ¿no? Porque nuestra empresa se dedica a las ventanas. Lo que pasa es que no hacemos cosas típicas de ventanas, ¿no? Bueno, pues me acuerdo que Uriol, incluso cuando empezaba a trabajar conmigo, no le decía a su pareja, no, mira, que voy a trabajar en un proyecto de ventanas, y su pareja le estaba comentando, con la carrera que tienes, con lo que vas a hacer y demás, ventanas te vas a dedicar, ¿no? Y por aquel entonces estaba todo por hacer, pero yo empecé esta empresa, te podría decir que por accidente. Yo vengo de una familia muy humilde. Mis padres se separaron cuando yo era muy joven. En mi casa había pues muchas dificultades económicas, y mi madre era la directora comercial de una empresa de ventanas. Yo a mis 18 años decidí estudiar económicas en la universidad.
No porque me gustara la dirección de empresas, sino porque me gustaba más la macroeconomía en general, o la historia del pensamiento económico. Y había empezado a trabajar en un banco cuando mi madre de golpe pues le cogió una enfermedad crónica que le pasó mucha factura. Y en la empresa comercial de aluminio donde estaba trabajando, pues le ejercieron mucha presión, se vio muy acorralada, entró en depresión, se encontraba muy mal estando en casa cada día y decidió empezar a montar una empresa de ventanas de aluminio. Y yo al verla tan mal, pues obviamente decidí echarle un cable y le dije, mira, mamá, pues te voy a montar una pequeña oficina, tú sabes vender ventanas, pues vendes ventanas, contactas con autónomos, juntas el fabricante de ventanas con el autónomo, montas y te monta una estructura bastante sencilla y con lo que tú sabes vender, pues tiras para adelante un proyecto empresarial pequeño, ¿no? Total, que con mis 20 años, mientras estaba estudiando y también estaba en el banco, estaba montando este sistema de trabajo por amor a mi madre. Estuve trabajando con ella durante un año. Ya le que ha pasado el año, pues todos lo sabemos que una empresa siempre tiene sus más y sus menos con las problemáticas habituales que tiene el día a día. Pero le dejé el sistema de trabajo montado y me fui, ¿no? Me fui para poder reprender mi vida. Yo era un fanático del mundo de la bolsa y tenía intención de dedicarme al mundo de la inversión. Y al final, cuando pasó un mes de que yo estaba fuera, me dijo, Chevi, o vuelves o esto no funciona, ¿no? Sin ti es imposible que lo podamos organizar. Decidí volver, otra vez por amor a mi madre, y me dijo, Chevi, nos estamos planteando montar un taller, pero lo queremos hacer contigo. Y claro, a uno le preguntas, claro, ventanas, tienes 20 años todavía y todo por hacer y la carrera por delante. ¿Y quién se dedica a las ventanas, no? O sea, me parecía un mundo, si más no, absurdo, no por desprecio, sino porque, Sí, sobre sí. todo porque lo desconoces, ¿no? Claro. Y bueno, me sumé al proyecto, pero al final le dije, bueno, yo no voy a sacrificar todo mi futuro profesional, me voy a meter a tu lado, pero si empiezo el proyecto, lo voy a empezar para mí, ¿no? Ujú. Entonces, me voy a poner en primera línea, pero el negocio va a ser mío. Y creo que no era muy consciente de lo que decidí por aquel entonces, y así fue cuando empezó a Lumilux. Alumilux, así es. Y yo recuerdo al principio habernos reunido en un taller pues, que alquilaste en su día y que nos asentábamos encima de las cajas y de los palets pues, en los cuales se traían el material para montar las ventanas y demás. Y recuerdo que ya en aquella época tu liderazgo y tu visión de negocio era como muy amplia, en el sentido de que recuerdo que para ti el orden era muy importante el propósito del negocio, el que el equipo estuviera bien motivado, el contratar de una forma eficiente, el controlar muy bien el tema de los costes, controlar muy bien el tema de los pagos. Y eres muy joven y en aquella época erais 5 o 6 en la empresa. Después ya hablaremos de los que hoy sois, ¿no? Pero tú ya tenías esas ganas de hacer algo diferente. ¿Cuál era tu visión en aquel momento? Bueno, la verdad es que no éramos muy conscientes de lo que pasaría, ni teníamos una hoja de ruta para llegar donde hemos llegado ahora, ¿no? O sea, y ahora, por ejemplo, yo, que no lo hago muy a menudo, ¿eh? La terapia que me estás haciendo hoy de recordar esos 20 años, y me gustaría definir lo que significa qué es ser un emprendedor, ¿no? Para mí, ser un emprendedor es ser una persona completamente inconsciente. Y poco realista, ¿no? Porque tú mentalmente dibujas un escenario, te imaginas cómo te gustaría que fueran las cosas o cómo van a ser las cosas, ¿no? Y puedes montar un plan estratégico, un plan de empresa, todo lo Sí, que tú quieras, que a la que empiezas a hacer el primer paso, esa realidad ya es completamente distinta, ¿no? sí, sí. Y digo que es un inconsciente porque de tal motivación que tiene, los riesgos son infinitos, ¿no? Y te puedes encontrar en situaciones muy complejas y nunca nada es como te lo has imaginado, ¿no? Y a mí me gustaría ah, hablar de lo que significó esa época para mí, porque nosotros empezamos el negocio en la larga noche. En la larga noche, ¿qué significa, no? O sea, nosotros estábamos abriendo en abril del 2006 y en septiembre del 2007 fuimos de los primeros en que ya empezó a vivir una crisis monumental, ¿no? O sea, yo llevaba un año de negocio Sí. y tuvimos los primeros impagos a nivel de construcción
Y de golpe yo me encontré a una temprana edad, con 21 años, debiendo más de 400 o 500.000 euros y estando al borde de la quiebra, con mi madre enferma, Mm. y no pudiendo fallar por salvar la economía familiar, ¿no? Entonces, ese principio de negocio que sí que intentábamos tratar de una manera ordenada, desde el punto de vista del capital humano, económico y demás, nos encontramos luchando contra una situación que era muy compleja, ¿no? Y claro, con 20 años todavía eres muy joven, estás a un nivel de inmadurez sobre la gestión y demás, y estás afrontando, creo, que uno de los retos económicos más complicados que ha vivido este país Sí, en muchísimos años, ¿no? exacto. La crisis financiera del 2007-2008, que de golpe cerró la llave, pues, los bancos a pólizas, a préstamos y demás, y los bancos colaboraron activamente a que se cerraran muchísimas empresas. Los concursos de acreedores empezaron a subir de una forma exponencial, y de hoy para mañana, donde el director del banco te había dicho que sí, que podías renovar la póliza, pues era que no. Cuando había que renovar un préstamo, era que no. Y yo recuerdo que en aquella época tú tampoco querías trabajar ni con pólizas ni con préstamos. Esto es algo que, bueno, que después también podemos comentar, ¿no? ¿Qué has aprendido tú y qué aplicas hoy todavía de aquella época? Bueno, creo que es que para mí nuestra historia empresarial se puede dividir en dos épocas, ¿no? De los 10 primeros años a los últimos 10 años, ¿no? Ujú. En estos primeros 10 años, pues claro, tuvimos que aprender muchas cosas. Yo no sabía mucho nada del mundo de las ventanas. No sabía mucho, perdona, Mm. no sabía nada del mundo de las ventanas, no sabía mucho tampoco de la gestión empresarial, aunque hubiese estudiado económicas, y creo que pasé una época que fue más de supervivencia, Vale, ¿no? Que de realización, ¿no? vale. O fue más de no caer que de poder decidir grandes cosas, ¿no? Y de Sí. un nivel de resistencia y resiliencia bastante seria, pero sí que por aquel entonces, nosotros, y cuando hablo de nosotros, porque aquí sí que me acompañaba mucho Oriol, no entendíamos cómo funcionaba el mundo de la construcción, veíamos que las cosas funcionaban mal, y sí que en esa época que vivimos tan complicada empezamos a cuestionarnos las cosas sobre nuestro negocio, sobre cómo funcionaba el mercado, sobre cómo deberían ser las cosas. Ah, no sé mucho por dónde seguir por aquí, Miquel. O sea, me he quedado... Bueno, yo recuerdo que era un momento en el que tú tenías una visión muy clara de la complicidad, de lo complejo que era el mercado, pues, de la construcción, pero tú siempre decías, yo recuerdo en algunas conversaciones, que tú ibas más allá. Tú no solo construías, tú querías que la gente fuera feliz en su casa, que tuvieran una vida confortable, que de alguna forma aquello que tú podías diseñar o les podías ayudar a diseñar permitiera que las personas en definitiva fueran más felices. Y yo recuerdo que esos conceptos que hace 10 años eran como algo difícil de explicar, hoy por hoy me consta que tienes una capacidad importantísima de estar ayudando a los mejores arquitectos del mundo, ayudándolos y asesorándolos en estos temas también, para poder buscar las mejores soluciones, y eso ya lo explicarás tú. Pero ha sido una transformación de ser un taller de pueblo, por decirlo de alguna forma, a ser lo que hoy sois, que no es solo un taller. Bueno, esto es una de las partes de nuestra historia bonita, ¿no? Nosotros empezamos a ser un taller que pues, literalmente nos dedicábamos a la ventana de la señora María, ¿no? Ujú. A cambiar mosquiteras, a cerrar un balcón y demás, ¿no? Y tanto yo como mi socio Oriol nos parecía un mundo muy absurdo, ¿no? De golpe empezábamos a cuestionarnos las cosas, cómo funcionaban las marcas, cómo funcionaba la competencia, veíamos los discursos comerciales estériles sobre las comparativas que se puede hacer con una ventana de no, yo te puedo poner una maneta en este sentido, no, mi bisagra es un poco más bonita, ¿no? Y empezamos a indagar sobre todo lo que había y realmente empezamos a soñar por aquel entonces, ¿no? Porque queríamos hacer las cosas a un nivel de excelencia increíble, pues desde cómo funcionaba la venta, cómo funcionaban las órdenes de pedido, cómo se hacían las visitas, cómo se funcionaba a nivel interno, qué niveles de calidad queríamos, ¿no? Y obviamente, pues queríamos trabajar con grandes marcas y al final empezamos a empezar a ejecutar obras de lujo
Y descubrimos que en esas obras de lujo había arquitectura, ¿no? Yo tenía 24, 25, Oriol tenía 30, 31, 32, y al final las grandes marcas nos iban mandando a estudios de arquitectura porque les funcionaba muy bien nuestra mentalidad para vender su producto, porque nosotros teníamos un don a entender la intencionalidad que tenía cada arquitecto y cómo aplicar determinadas soluciones constructivas, ¿no? Y poco a poco no nos dimos cuenta y nos enamoramos del arte, de la arquitectura, del diseño y vimos como todas las grandes marcas del sector ya no eran suficientes Ya. para trabajar para nosotros, ¿no? Ah, sí. Porque nos gustaba mucho el concepto del artesano, el concepto de la creatividad, ¿no? Y con esa mentalidad disruptiva, lo que llevábamos sobre todo muy mal es que nos dijeran qué es lo que podíamos hacer o lo que no podíamos hacer, ¿no? Y de golpe nos dimos cuenta que nos habíamos convertido en consultores de arquitectura, pero consultores de alta volada, ¿no? Entonces, los estudios, cuando cada vez que planteaban un reto o dibujaban algo que no sabían cómo hacer, pues nosotros éramos los locos que nunca decíamos que no, o encontrábamos el camino para poderlo hacer, ¿no? Y en toda esa época, pues que nos venía todo en contra, ¿no? Porque no teníamos recursos, económicamente estábamos muy tocados, creo que podríamos haber cerrado 4 o 5 veces por año, ¿no? Decidimos ampliar todavía nuestra apuesta, empezar a trabajar conceptos de ingeniería, empezar a contratar arquitectos y arquitectos técnicos, porque teníamos la mentalidad de que para poder desarrollar nuestro trabajo, pues teníamos que hacer las cosas de una determinada manera, aunque nos fuese todo a la contra, ¿no? Y normalmente cuando tú estás trabajando en este nivel, tienes unas tensiones emocionales internas bastante serias, ¿no? Porque no sabes qué punto de loco tienes en el sentido de que puedes convertirte en un fantasma, ¿no? ¿En qué sentido? En que no, porque nosotros vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer, pero realmente la realidad en la que vives te está diciendo todo lo contrario, que no tienes recursos económicos, que realmente la viabilidad del negocio no funciona, ¿no? Y creo que es en esos momentos tan complicados donde tú tienes que ser muy firme en tus convicciones y en tus decisiones, ¿no? Porque realmente te está yendo todo en contra, pero tú no dejas de creer en lo que estás viendo. Y creo que esa fue una de las épocas más duras de mi trayectoria empresarial, ¿no? Que fueron Sí. como unos 6, 7, 8 años en que no, parece que a nivel de negocio no vayas ni para adelante ni para atrás, ¿no? Ujú. Pero que realmente estás haciendo cosas que tienen una trascendencia en el medio y en el largo plazo Sí. que en aquel momento no ves o no eres consciente, ¿no? De hecho, me acuerdo que llegaba momentos en que yo pensaba, bueno, para bien o para mal, tanto si el proyecto tiene que ir para adelante o se tiene que hundir, que pase ya, que sea lo que sea, pero que pase ya, Sí. ¿no? Sí, 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 sí. Yo recuerdo en esta época y a raíz también de esta crisis financiera que se vivió a nivel mundial y que por supuesto afectó muchísimo al sector de la construcción, yo recuerdo que una de tus premisas en muchas reuniones que habíamos hecho era no quiero deber dinero, quiero pagar al proveedor en el momento en que me traiga aquí el producto y no quiero deber nada a nadie, no quiero préstamos, no quiero pólizas, no quiero nada. Es decir, quiero pagar al contado todo aquello que me viene, porque eso a mí me da fuerza, me da energía. ¿Recuerdas aquella época y cómo la vivías tú Claro aquello? que la recuerdo la época. Y la recuerdo la época porque creo que toda esa mentalidad que todavía tengo a día de hoy Ujú, viene de esta situación compleja que generó la crisis, ¿no? De golpe, lo que estabas comentando tú antes, los bancos te recortan crédito, pólizas y demás. Ambos somos economistas, ¿no? Y tú sabes que realmente, teóricamente, a nivel académico, la deuda es buena, ¿no? ujú. La deuda es buena siempre y cuando tú puedas invertir en sistemas productivos porque te va a ampliar capacidad de producción, ¿no? Y a un cierto nivel de endeudamiento, Exacto, pues es positivo bueno, para crecimiento, productividad, etcétera. Nadie te cuenta qué pasa cuando la música deja de sonar, ¿no? exacto. Y cuando la música deja de sonar empiezan a pasar cosas muy desagradables, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho nuestro propio manual, Ujú. que obviamente cada empresario tiene un manual adaptado a su persona, ¿no? Entonces, ah, y creo que parte de la manera en que yo gestionaba todo esto ha sido generado desde la inseguridad, pero no desde la inseguridad personal, sino desde la inseguridad pensando que todo puede ir mal el día de mañana, ¿no? Entonces, ah, y me acuerdo cuando estudiaba económicas, tú tienes costes que son reversibles y costes no reversibles, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros hemos tenido unos crecimientos exponenciales año a año, por eso hemos llegado donde hemos llegado, y una de mis principales miedos siempre ha sido en que
pasara lo que pasara, si tuviéramos que reducir al 50% nuestra estructura, pudiéramos tener una viabilidad absoluta, ¿no? Y creo que en las épocas buenas, yo me gustaría invertir ese concepto porque es lo que yo creo de verdad. En las épocas buenas es un momento para nadar y guardar la ropa, ¿no? Ujú. Y realmente, para mí el mundo tiene que funcionar al revés, ¿no? Es decir, creo que los momentos de crisis son momentos de grandes oportunidades, ¿no? Sí. Y creo que la deuda tiene que venir en un momento de crisis, Ya. donde los tipos de intereses son muy bajos, donde puedes invertir muy bien en costes de estructuras, donde el mercado está cayendo y aparecen grandes oportunidades, ¿no? Así Entonces, es. nuestra mentalidad sobre todo nace de ahí, de nadar y guardar la ropa. Muy bien, muy bien. Ese guardar la ropa, bueno, nadar y guardar la ropa, yo recuerdo en metros cuadrados quizá el primer taller en el que iniciaste tu actividad, pues no sé, igual tenía 300 metros cuadrados o 250 o no mucho más. Eh, ¿En cuántos metros cuadrados estás trabajando hoy? ¿En cuántas naves industriales? ¿Cómo ha cambiado tu actividad en ese sentido? Bueno, ha cambiado muchísimo, claro. Nosotros, te has saltado una parte muy importante y sé que suena historia típica, pero nosotros empezamos en un cobertizo con mi madre detrás de casa porque éramos dos trabajadores. Sí. Ahí empezó todo, ¿no? De ahí saltamos un taller a 300 metros cuadrados. Yo me acuerdo que por aquel entonces controlar la producción para mí era un imposible porque yo no entendía nada del mundo de las ventanas y hoy soy creativo, diseñador, y representamos nuestra propia marca. Pasamos de un taller de 300 metros cuadrados, donde aprendimos lo que significa una estructura muy pequeña, a unas instalaciones de 2.500. A día de hoy tenemos una planta productiva de unos 11.000, más una planta de pintura también de unos 2.000 metros cuadrados. Pero claro, ahora nosotros tenemos una estructura muy flexible porque aparte de las instalaciones que tenemos que son nuestras directas, pues tenemos partners y proveedores ya no solo a nivel nacional y a nivel internacional, que hacen que tengamos mucha más potencia en nuestra red de distribución. Creo que aparte de nuestra parte directa, a nivel indirecto sí que me sería complejo decirte qué cantidad de metros cuadrados hay destinados hoy en nuestras áreas de negocio. En Alumilux. A veces no necesitamos más horas de trabajo, sino una hora de calidad. En la Mentoría Express trabajamos juntos para que veas con precisión qué está frenando tu negocio y cómo puedes avanzar con más calma y resultados. Una conversación, un cambio. Toda la información está en miquelpino.com. Bien, iniciamos la actividad pues en Girona, en Bañolas con el taller y demás, y soy consciente de que hoy tu negocio se ha internacionalizado. ¿Cómo has gestionado esa internacionalización de tu negocio? Bueno, empecemos por el principio, ¿no? El tema está en que yo creo que muchas de las decisiones que tomo van por intuición, y no tienen planteamientos muy a largo plazo, ¿no? Y creo que al final nosotros siempre tenemos una mentalidad muy abierta y a medida que vamos andando y vamos analizando cosas, pues a mí me encanta imaginar un mundo de puertas, ¿no? Donde tú vas abriendo y cerrando y abriendo y cerrando y de golpe abres una puerta y dices, me voy a meter ahí dentro, ¿no? Y te vuelven a aparecer como 5 o 6 puertas. Y claro, nosotros empezamos pues muy poco a poco, empezamos trabajando con la provincia de Gerona y hay cosas que me gusta porque por aquel entonces tú imaginas tu provincia y dices, hostia, trabajar hostia, me encantaría trabajar con este, me encantaría trabajar con otro y era como un algo imposible, ¿no? Poco a poco te das cuenta de que ya vas trabajando con todos y luego te das cuenta de que hay un Cataluña, ¿no? En Cataluña dices, bueno, pues vamos a penetrar bien Barcelona, vamos a empezar a hacer estas obras y demás. Y después nos fuimos planteando España, ¿no? ¿Y cómo se hace esto de abrir España, ¿no? Empezamos con Ibiza, Mallorca, Valencia y fuimos asentando plazas hasta que nos dimos cuenta de que realmente estábamos gobernando, no gobernando en el sentido de gobernar, sino que estábamos pues en los mejores estudios del país, probablemente en los mejores proyectos de arquitectura que se estaban haciendo a nivel nacional, y no es que el país se nos quedara corto, pero sí que sabíamos ya quién eran todos los agentes destinados a la alta costura en arquitectura o en el lujo a nivel nacional. Y poco a poco fueron, pues desde los arquitectos que nos empezaron a estirar hacia por la parte exterior, a incluso proveedores, amigos, comerciales, Mm. gerentes de marca, que, oye, Chevy, tenemos que llevar tu proyecto en México, ¿no? Yo te voy a presentar tal. Ok, perfecto, cogemos un avión, vamos para allá, Muy bien. a empezar con unas relaciones muy fuertes, a empezar a hacer reuniones de arquitectura, ver una arquitectura increíble, por ejemplo, en México y decidir, pues, hacer una implantación pues bastante más serie y así poco a poco, sin querer, Mm. pues estamos gestionando más de 14 o 15 países a día de hoy. Pues muy bien, ostras, interesante. Además, fíjate que hablabas de la alta costura en arquitectura.
Yo sé porque lo he leído y lo he visto en algunos medios de comunicación que, por ejemplo, pues bueno, pues un gran estudio, pues como es RCR de aquí en Olot, ¿no? Yo sé que bueno, os he visto en fotografías, en diferentes entrevistas y demás. O sea, estáis trabajando hoy por hoy seguramente con los mejores arquitectos, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cómo te hace sentir esto a ti como empresario y a tu equipo? Creo que no somos conscientes todavía. Creo que hay un punto de inconsciencia o un cómo que no te lo acabas de creer, ¿no? Porque al Ujú. final, a mí lo que me importan son los proyectos. Y yo no sabía que sería un apasionado del arte y de la creatividad. Y todo empezó, am, aparte de a ti como mentor a nivel de economía, he tenido otros dos grandes mentores que para mí uno ha sido Rafael Aranda, de Ujú. RCR. Yo empecé a trabajar con ellos cuando yo tenía 23 o 24 años, resolviendo pequeñas dudas y pequeñas cosas. Y RCR a mí me ha enseñado lo que significa una línea infinita dentro de la arquitectura, ¿no? Incluso me acuerdo cuando les dieron el Pritzker de arquitectura a nivel internacional, Ujú. las sensaciones como que nos hubiesen dado un Pritzker también a nosotros, ¿no? Ya. Porque estábamos con ellos a nivel de consultoría y a nivel de proyecto. Y otro mentor que también he tenido ha sido José María Ferreira, que él para mí ha sido un mentor a nivel de ventanas. Me ha enseñado lo que significa el arte a través de las ventanas, ¿no? Ujú. Y poco a poco, entre este mundo de creatividad, este mundo disruptivo de no entender cómo funcionan las marcas, este mundo de consultoría, pues hemos ido sin querer, nos han empezado a llegar proyectos y hemos ido pisando pues muchísimos estudios de arquitectura y sin querer estar trabajando en la élite de la arquitectura internacional. Qué bien, qué bien. Fíjate que recuerdo en ese gran crecimiento que habéis tenido, recuerdo que me explicabas un día, bien, el equipo, las personas, los empleados, en definitiva, pues que trabajan para la empresa. Bien, es un punto complicado, no es fácil hacer entrevistas, captar ese talento, mantenerlo, bien, y que todos estén alineados pues, con tu propio propósito, tu misión, tu visión y el valor también de tu empresa, ¿no? Yo recuerdo un día que me explicabas que habías pasado de 100 trabajadores a 60 en una tarde, En una tarde. en una tarde. ¿Cómo fue esta experiencia de hoy para mañana tomar una decisión de decir, somos 100, mañana seremos 60? Cojonuda. Sí, voy a decir cojonuda y te voy a contar por qué. Porque aprendí muchísimas cosas de mi persona. Tú hace mucho tiempo que conoces nuestra compañía. Alumilux tiene algo muy bueno, que es su capital humano. Yo puedo tener muchos defectos, pero sí que sé que tengo muchas virtudes, que es sé construir muy bien un equipo. Y eso lo he aprendido mucho con el tiempo. Hay algo que me enorgullece y es que nosotros no tenemos rotación de personal. Mm, No hay rotación de personal. mm, Yo entendí hace mucho tiempo que a grandes proyectos, grandes personas, ¿no? Y yo todo lo que hago a día de hoy no lo hago solo. Absolutamente, ¿no? Entonces, nosotros primero que vendemos una cultura horizontal, no vertical, ¿no? El clásico modelo empresarial de jefes, encargado, mm. no sé qué, ¿no? Peones. Exacto, nosotros al final defendemos un modelo horizontal en mercado y en sistema de trabajo. ¿En mercado qué Mm, significa? ¿Cómo funciona nuestro mundo? Pues tú tienes grandes marcas, luego vienen talleres que están mirando qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo entendemos el negocio? Nosotros somos consultores de arquitectura, sistemistas, fabricantes e instaladores, ¿no? Entonces, lo que le proponemos al cliente es que gobernamos toda la cadena de mando y desde la parte creativa a la elaboración de un sistema, a cómo se concebe y cómo se instala, siempre están tranquilos porque sabemos que depende de nosotros todo el proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy contando todo eso? Porque para mí mi empresa funciona igual, ¿no? Es mm, decir, mm, y yo para trabajar grandes proyectos necesito de mi consejo de administración, que tenemos un consejo de administración formado por antiguos trabajadores que mm, eran muy potentes en su área.
Pero también por todos los técnicos y artesanos que están trabajando cada día, ¿no? Si al final yo puedo estar concebiendo un proyecto, pero necesito que a nivel de cultura, pues todos estos ingenieros, arquitectos o arquitectos técnicos entiendan nuestra capacidad de proyección, se crean ese proyecto y sean capaces de plasmar toda nuestra alma en ello, pero sin nuestros artesanos tampoco podríamos hacer ni la mitad de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, a nivel de personal, voy a marcar dos hitos que me han marcado bastantes. Uno fue tuyo. Yo me acuerdo que al principio de conocerte, cuando teníamos una estructura de 10, 12, 14 personas, Sí. cogiste una fotografía y me dijiste, preséntame tu equipo, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Qué hace y tal? Pues mira, este es el encargado de taller, se dedica a esa función. Mira, este es el... Y tú me decías, bueno, ¿y esta persona funciona sí o no? Y yo te decía, bueno, este sí. Este no. Ahí tú me decías, este no, pues fuera. Este sí, pero... Y dice, Chevy, ¿qué quiere decir sí, pero? Bueno, que, a ver, no acaba de funcionar bien, no sé qué y tal, pero... y dice, Chevy, te estoy haciendo una pregunta muy simple. O sí o no, ¿no? Y dices, bueno, claro, si te pones así, pues te voy a decir que no, ¿no? Eso me marcó en cómo tenía que gestionar mi equipo, porque al final tienes que tener pocas dudas, ¿no? Entonces, la vez que pasamos de 100 trabajadores a 50, yo me acuerdo que fue uno de los años más duros a nivel de empresarial, porque estábamos casi doblando año a año facturación, ¿no? Y sin querer, pues coges una cantidad de proyectos donde tienes que alimentarte de muchos más técnicos, muchos más operarios, personal administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, yo viajo y viajaba mucho. Y había días que llegaba a mi compañía y no sabía cómo se llamaban muchas de las personas que trabajaban para mí, ¿no? Mm. Pero sí que, por ejemplo, con mandos directos que yo tenía, pues estábamos gestionando, por ejemplo, me acuerdo de una obra en Francia donde yo cada vez que llegaba a la oficina, pues tenía un técnico que no estaba funcionando y yo pues me estaba cabreando con el técnico de, oye, ¿por qué esto no está tirando para adelante? ¿Por qué no sé qué? ¿No? Y me daba cuenta de que estaba cabreado con parte de mi equipo. Ujú. Hasta que una vez llegué a mi despacho y dije, hostia, esto es culpa tuya. Porque ¿quién ha montado el equipo? Lo he montado yo, Claro. ¿no? Entonces, si me está pasando todo esto con esta gente durante 5 o 6 meses y estoy así, la primera responsabilidad es mía. No es de la persona que tengo dirigiendo esa obra o montando esa obra, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que el proyecto había crecido de tal manera que habíamos perdido parte de mi esencia, que es el saber montar equipo, ¿no? Claro. Y me acuerdo que tuve una reunión complicada con mi CEO y le dije, Albert, vamos a despedir el 50% de la plantilla. Y ese 50% de la plantilla no formaba parte de nuestro core. Era un 50% que había aparecido Sí, en sí. cuestión de año, año y medio. Y me acuerdo que Albert me decía, Chevy, si despides el 50% de la plantilla, no vamos a pasar. Y yo me acuerdo que le conté, digo, bueno, yo vengo de muy abajo, ¿no? Entonces, creo que es más interesante ahora hacer 2 pasos para atrás para luego poder hacer 10 pasos para adelante, ¿no? Que otra cosa. Y para mí ese día que me dices, ¿cómo lo viviste? Para mí fue un día de liberación, pero fue un día de liberación porque me acuerdo que tomé la decisión en septiembre y en octubre y claro, tú no puedes tomar una acción de así de hoy para la mañana y de una manera impulsiva, pero sí de una manera calibrada y claro, a mí me relajó en el sentido de que tenía la sensación de que estaba haciendo las cosas bien hechas. Muy bien. Lamentablemente, porque no es una situación agradable, obviamente despedir al 50% de tu plantilla. Claro, claro. ¿Cuántos sois ahora? Pues ahora te podría decir que directos debemos ser 90 o 100. Ujú. Por aquel entonces, cuando yo despedí el 50% de la plantilla, éramos 100 también, pero facturábamos un 70% menos, imagínate. O sea, ahora somos el mismo nivel de plantilla a un nivel de facturación mucho más alto. Pues eso, entre directos unos 90 a 100, pero indirectos de gente que tengamos cada día en la calle, al igual somos 250 Muy bien. o por ahí. Muy bien. Un gran equipo. Y hablando de equipo, soy consciente de que tienes un equipo de marketing que os ayuda a, pues como a trasladar el producto, el servicio que estáis ofreciendo a vuestros clientes para que eso permita satisfacer, pues, las necesidades y aquello que quiere vuestro cliente, ¿no? De una forma rentable. ¿Cómo entiendes tú el marketing? ¿Cómo has creado tú ese equipo también de marketing? Bueno, me gusta colgarme las medallas que me corresponden, no las que no me corresponden. Yo creo que tengo un gran equipo de comunicación y de marketing. En primer lugar, gracias a Uriol. Uriol ha sido la persona que me ha acompañado desde el principio a nivel de entender qué es lo que estábamos haciendo y hacia dónde íbamos, ¿no? A Uriol siempre ah,
ha materializado lo que es mi persona. Siempre he estado intentando estudiar qué es lo que estaba haciendo para poder comunicar a nivel interno lo que realmente éramos. Y con esto, pues a Uriol, conjuntamente con Luis, que es el jefe del Departamento de Comunicación e Imagen, han montado un equipo de 5 o 6 personas que están funcionando muy bien porque están atacando a la parte comunicativa desde un punto de vista no comercial, ¿no? Que nos define muy bien, ¿no? Al final nosotros nos importa la creatividad y el arte y nos gusta sobre todo el perfil, nos ha gustado siempre a nivel de producto el perfil bajo radar, ¿no? O sea, al final creo que la mayoría de la gente que trabaja con nosotros no les gusta que hablemos de producto, pero es que a nosotros tampoco nos gusta hablar de producto, ¿no? Y que al final sí que han conseguido generar esa magia y ese cosmos de lo que significa la esencia de Alumilux Ujú. y que para mí es la parte más importante que tenemos que comunicar. Muy bien, fantástico. La verdad es que tienes un equipo excelente. Yo recuerdo hace quizá un año, montasteis un evento en Marbella donde, bueno, parece ser que aquellos inmuebles, aquellas casas se vendían por muchos millones de euros y me invitasteis a dar una charla, no sé cuántos arquitectos, 20 o 25 arquitectos en aquella zona y bueno, fue excelente el trato del equipo de marketing, la comunicación, el cómo y de qué forma eran capaces de transmitir todo aquello que sentían aquellos arquitectos y a mí me hicisteis sentir súper bien. La verdad es que fue una experiencia fantástica y cuando yo no era consciente quizá de que ciertamente hay inmuebles, casas en definitiva, preciosas, con unas decoraciones, bueno, unas soluciones que dabais vosotros con Alumilux bestiales y, wow, ¿cómo se puede llegar a conseguir el que esos inmuebles, esas casas, sean tan maravillosas? Wow, una pregunta compleja porque al final creo que nosotros no somos, o sea, participamos en que eso sea así, pero nosotros dependemos de estos grandes arquitectos o estas grandes propiedades que también deciden trabajar con estos grandes arquitectos y entender esa tipología de proyecto y apostar por ellos, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta pensar que nos gustaría terminar nuestra trayectoria empresarial, mirar para atrás y entender que muchos proyectos de arquitectura son mejores gracias a que nosotros hemos participado Ujú, en nuestro campo, ¿no? muy Y hay bien. una de las cosas que yo sí que tengo muy claro, que es que yo soy consultor, me gusta mucho el arte y me gusta mucho el diseño y soy muy bueno en lo mío, ¿no? Entonces, en todo lo que significa envolvente y ventana, soy mejor que cualquiera de los arquitectos con los que estoy trabajando, ¿no? Pero al final nuestro trabajo, para poder conseguir eso, hay una cosa que la parte de consultoría me gusta definir, ¿no? A mí lo que me toca es intentar ver si estoy trabajando buena o mala arquitectura. A mí me puede gustar más o me puede gustar menos el proyecto, pero sí sé reconocer si es buena o mala Ya, arquitectura, ¿no? ya, Entonces, un poco la misión de mi parte en consultoría y lo que hace Alumilux muy bien. pues es entender qué intencionalidad tiene el arquitecto, intentar entender desde el programa de la vivienda qué quiere conseguir a nivel de materialidad, de espacios, de sensaciones y demás. Y nosotros, pues al final hacemos un poco, no de psicólogos, pero sí que obviamente pues damos una solución arquitectónica adaptada al tipo de arquitecto que tenemos delante, ¿no? Y la intencionalidad que él quiere llegar. Entonces, probablemente si yo empezara a trabajar contigo, la solución que te daría a ti no sería la misma que le daría a él, ¿no? Y eso en nuestro campo Sí. es lo que permite explotar ese tipo de vías, ¿no? Y para nosotros es un placer que nos dejen participar en este tipo de proyecto de arquitectura o resultados finales, ¿no? Es un honor. Fenomenal, qué bien. Bien, toda esa trayectoria es la que también te permite ser muy consciente de ya no solo de la capacidad que tienes y tus talentos, sino lo importante que es tu cuerpo y el cuidarte tú. Y digo esto porque yo sé que a nivel personal te cuidas mucho, sé que haces escalada, sé que te gusta el paracaidismo deportivo, y me gustaría que, de una forma resumida, ¿no? Expliques un poco esa trayectoria que hace que te permite a ti desconectar, te permite cuidar tu cuerpo, tu salud, y también qué puedes aplicar de todos estos deportes que practicas, tan chulos y tan especiales como es ese paracaidismo pues deportivo, no sé bien cómo le llamáis, pero qué similitud tiene con tu equipo, con tu empresa también, ¿no? Esta parte más personal.
Bueno, vamos a empezar también otra vez por el principio, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando fundé la empresa no tenía tiempo de nada, absolutamente de nada. Vino la crisis, etcétera, etcétera. Yo trabajaba 7 de 7, te podría decir que 360 días al año al menos, no tenía vacaciones Ujú. y eran momentos complicados y si te quedaba algo de energía lo destinabas a trabajar, porque siempre había cosas a resolver o por hacer, la situación y los riesgos eran muy elevados, ¿no? Hasta que un día con unos compañeros nos fuimos a hacer escalada. Yo debía tener 25 años por aquel entonces y me quedé sorprendido. Sí que hacía algo de deporte, pero para mí la escalada me generó un cambio de chip, ¿no? Un cambio de chip porque eran cosas muy simples, ¿no? Salíamos el fin de semana a la montaña, solo con una cuerda y el material de escalada, pues éramos felices. Económicamente no es que no pudiera, pero es que no gastabas absolutamente nada, tu conexión con la naturaleza era maravillosa y ahí fue cuando empecé a entender de que necesitaba tiempo para mí, ¿no? Ujú. Que necesitaba tiempo para mí y que aparte es un tipo de deporte que te lleva a lo más esencial, es decir, desconectas, te toca la parte más infantil porque te lo pasas como un niño, ¿no? Entonces también estás con amigos en un entorno natural, ¿no? Y ahí empecé a entender de que eso me generaba cosas muy positivas para mi negocio porque me hacía desconectar a un nivel bastante, bastante interesante. Y fue cuando empecé a decidir que mínimo tenía que estar haciendo deporte entre 3 y 5 días a la semana. Ujú. Eso cambió por completo mi ritmo empresarial, porque obviamente necesitamos descomprimir, ¿no? O necesitamos liberar un poco la cabeza. Y a mí siempre me han gustado las emociones y cosas extremas. De hecho, si no, tampoco tendría el tipo de negocio que estamos teniendo. De hecho, Sí. creo que parte del éxito de nuestro negocio es nuestra aversión al riesgo, ¿no? Y siempre me ha gustado, pues, no sé, ir probando cosas. No me ha gustado nunca, no soy nada masculino, no me ha gustado ni el fútbol ni los motores, pero sí que, por ejemplo, pues desde practicar snowboard, desde hacer descenso, hasta el día que descubrí el paracaidismo. El paracaidismo para mí también fue un antes y un después de entender muchas cosas. Hay una filosofía que saco del paracaidismo que para mí es muy buena, que es entender cuál es la diferencia entre un riesgo y un peligro, Ujú, ¿no? ujú. Ah, ¿Por qué digo eso, no? Porque yo me acuerdo bueno, yo empecé a hacer paracaidismo porque reformé las instalaciones de un aeródromo que tenemos aquí en la zona. Yo me acuerdo que iba a las visitas de obra y estaba viendo el avión subir y bajar y pensaba, digo, joder, yo tengo que hacer esto. Y me apunté al curso al momento, Sí. ¿no? Entonces, creo que todos los que han hecho paracaidismo, la primera vez que suben en un avión, los 15 primeros minutos cuando el avión va para arriba y tú sabes que ya vas a saltar solo, te empiezan a venir todos los miedos, ¿no? ¿Qué coño estoy haciendo aquí? ¿Por qué me he apuntado esto? O sea, son esas decisiones que tomas así en valiente, Ujú, ujú. pero que cuando las vas para afrontar, pues obviamente somos humanos y todos tenemos miedos, ¿no? ¿Por qué decía esto del riesgo y un peligro? Porque, y eso lo he empezado a aplicar en cosas muy cotidianas y creo que se pueden aplicar en conceptos tanto de pareja como de familia, como de negocios, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a intentar, pensamos que vamos a vivir una situación, ¿no? Nuestro cuerpo empieza a somatizar cosas extrañas y dices, bueno, mierda, tengo que hacer esa llamada en ese cliente que seguro que me va a gritar, que lo voy a encontrar enfadado y demás. Y al igual durante el día, como no estás muy motivado, vas posponiendo esa llamada, ¿no? Hasta el final del día. O eso te puede pasar también con tu pareja, con algún familiar, con algún amigo. Y luego te das cuenta de que afrontas esa llamada y no ha pasado absolutamente nada de lo que te habías imaginado, ¿no? Entonces, ¿por qué esa analogía entre el riesgo y un peligro, no? Hay mucha gente que dice que lo que yo hago es peligroso, y yo no lo considero peligroso, lo considero arriesgado, ¿no? La Ujú, diferencia entre un riesgo y un peligro al final es, el riesgo es algo que tú puedes venir y puedes calibrar, ¿no? ujú. Por lo tanto, puedes actuar sobre él y no tiene por qué ser una cosa peligrosa. Y el peligro sencillamente es algo que no controlas y que de golpe te vienen, ¿no? Ujú, Por ejemplo, una crisis es un peligro, obviamente, ujú, ¿no? Entonces, ujú. yo me acuerdo esa vez que, pues cuando estaba en el avión, pues tu mente intenta reproducir cosas que no sabe ni cómo son ni cómo van a pasar. Y me marcó muchísimo porque esos 15 minutos, sobre todo al momento en que se abre la puerta, pues claro, lo pasas mal. Y fue salir fuera en el avión, notar una sensación, no fue nada de lo que me había imaginado, Ya. tocar el suelo y decir, hostia, otra vez. Qué bien, qué bien. Y
Está claro que de estos deportes hay valores y aspectos que te permiten crecer personalmente. ¿Y ves alguna vinculación o paralelismo con lo que implica el mundo de los negocios, el crear equipos y demás? Imprescindible, imprescindible. Es decir, ah, para mí no hay negocio si no hay equipo, ¿no? Ujú. Yo hace mucho tiempo que ya, que es lo que comentaba antes, que descubrí que las cosas ya no las puedo hacer, no las puedo hacer solo. Yo creo que, obviamente, si yo no estuviera en Alumilux, Alumilux en un año sería otra compañía. Pero yo te podría decir que sin la plantilla que yo tengo a día de hoy, yo no podría hacer frente a mi proyecto. Y no me refiero a cargos operativos y no me refiero a departamentos y demás, me refiero a personas específicas, ¿no? Ujú. Hay que hacer equipo Ujú. para tirar para adelante. Y en paracaidismo pasa algo bastante similar, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de competición que lo iniciamos hace relativamente poco. Pero claro, tiene que haber una compenetración, un espíritu de sacrificio, una visión global incluso, te digo, porque al final cuando tú tienes un equipo de 4, si uno de los miembros del equipo pues está más desmotivado, pues al final la calidad del equipo dependerá de su eslabón más débil, ¿no? Exacto. Y al final también una cosa que me gusta mucho definir en negocio, que es de lo más complicado que hacemos al final, para tener éxito empresarial, creo que tú puedes tener el mejor producto del mundo, ¿no? Tú puedes ser el mejor vendedor, pero tienes que saber cerrar con margen, tienes que saber comprar, tienes que saber distribuir, tienes que saber fabricar, tienes que saber cobrar, tienes que saber cerrar un contrato, tienes que saber montar, tienes que dar servicio postventa, tienes que tener una buena atención al cliente. De todas las cosas que acabo de decir, que seguramente me saltaría 10 y 15 más que te podría contar, si solo fallas en una, tu negocio no funciona, ¿no? Claro. Entonces, cuando tu proyecto se convierte en un proyecto grande, pues eso no lo puedes hacer sin una gestión de equipo Mm, mm. correcta, consciente, involucrada en todo lo que hace la empresa. Fenomenal. ¿Y cómo entiendes o cómo definirías tú el liderazgo? Yo siempre he visto mi compañía como una cuadrilla, Una ¿no? cuadrilla. Una cuadrilla, sí. Para mí el liderazgo es entender, o sea, supongo que cada uno tiene sus métodos, ¿no? Sí. Y empresarios hay muchos y tipologías de empresas también, pero a mí me gusta entender mi negocio como si fuéramos una cuadrilla, como si fuéramos un conjunto de amigos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que tú te piensas que una persona pues tiene unas capacidades para ocupar un cargo, ¿no? Y después lo metes en ese cargo y te das cuenta de que no funciona. Entonces ahí tienes dos caminos, ¿no? O decidir que esa persona no puede formar parte de tu proyecto, o entender cuáles son sus virtudes y capacidades y reorientarlo en otra posición para que sea mejor, ¿no? Ujú, Entonces, yo creo que a nivel de liderazgo tienes que entender muy bien los perfiles de ujú, persona que tienes trabajando. Hay una cosa que me gusta mucho de definir, es que yo me considero más listo que inteligente, ¿no? ujú. Claro, yo a día de hoy dirijo ingenieros, arquitectos técnicos, personal productivo, administrativo y demás. Y siempre he dicho que todos ellos son mucho mejores que yo. Ujú. Pero, por ejemplo, tengo ingenieros donde están trabajando 2 horas en un concepto y yo en 3 segundos veo algo que ellos no ven, ¿no? Pero yo sé que yo haciendo su trabajo no sería tan buenos como ellos, ¿no? Entonces, al final, pues tienes que tener una naturaleza empática para entender cómo es cada Ujú. persona y qué implica en su cargo y demás, pero tienes que estar a su nivel de trabajo, ah, Vale. tienes que dar mucho más de lo que exiges. Para mí, tienes que demostrar con el ejemplo. Y, yo sé que cuando yo le pido a mi equipo esto, ellos saben que yo estoy dando esto, ¿no? Para mí eso es imperativo. Y también lo que intento es fomentar ah, que haya un muy buen clima laboral. Por eso digo que somos como una cuadrilla, porque hay algo que yo necesito y es que entender que mi equipo se llevan bien entre ellos, ¿no? Que Sí. realmente hay una armonía, ¿no? Lo que también intento inculcar en casa es que yo no soy el jefe de nadie. Al final, nosotros funcionamos por departamentos y demás, pero que cada uno se pone sus retos en los departamentos, ¿no? Al Muy final, bien. mi trabajo es coordinar cada una de estas personas y entender que tienen que funcionar de una manera unísona y que forman parte de un engranaje que es superior a ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, y eso también, y con eso sí que ya termino, hay una cosa que pasa en casa, es que
primero que realmente viven los colores y se creen lo que están haciendo, pero sobre todo que todo el mundo tiene la sensación que no está a la altura del proyecto, incluso yo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. Aromilux tiene una cosa muy buena de que todo su personal es de élite, ¿no? Entonces, cada vez que entra una persona que no está a la altura del proyecto, no soy yo que la expulsa, es el propio equipo El propio que sistema, el ¿no? propio sistema, Ujú. exacto. Interesante. ¿Y cuál, después de toda esta trayectoria que has estado explicando y con esos sub y bajas, esas oscilaciones lógicas de un crecimiento, de un decrecimiento, de unos pasos hacia atrás para poder avanzar más adelante, de sufrir una crisis financiera en su día también, fruto de a nivel internacional, ser capaz de estar donde estás, ¿cuál sería tu mayor éxito? ¿Cuál consideras tú como el mayor éxito? Es complicado definir cuál es Mm, mi mayor éxito. De momento creo que es estar de pie. Bien, Sea mi mayor bien. éxito, Sí, sí. pero creo que, o sea, sí, es estar de pie. Porque en estos últimos 20 años creo que me la he jugado a un nivel altísimo. He hecho apuestas muy fuertes y las sigo haciendo cada año, cada 2 años. Son apuestas que cada vez que las hago sé que no hay una vuelta atrás, ¿no? Sé Muy bien. que si no funcionan, no podré hacer otra cosa, sino que realmente el negocio, pues la música volverá a dejar de sonar, ¿no? Entonces, hay momentos que siempre he tenido, pues hay esa tensión de, Chevi, lo que has planteado es imposible, ¿no? Pero aunque yo lo vea imposible, pues meto Mm. todos los recursos, esfuerzos a intentar hacerlo. Y, y realmente te genera sensaciones muy complejas. Y siempre dices, bueno, la última vez que lo hago, ¿no? Y a partir de aquí ya me planteo una tranquilidad. Creo Muy que bien, eso también ha sido una parte muy bien, fundamental muy bien. del éxito. ¿Y cuál sería, mirando hacia atrás, el mayor error que has cometido? Dile aprendizaje si quieres, ¿vale? Pero ¿cuál sería? Te vas a quedar sorprendido con lo que voy a decir. No, El, ma- el, no me sorprende, ya no me sorprende tú. el mayor error que he cometido a nivel empresarial es la gestión. Yo he estudiado económicas, me aburre la parte de gestión empresarial. Ya. Me aburre, ¿no? Entonces, y aparte, me aburre la gestión empresarial, me aburre el dinero, y como el objetivo de mi negocio no es generar dinero, sino que nosotros siempre hemos reinvertido todo lo que hemos ganado, ¿no? Entonces, para mí el dinero son números que me permiten gestionar infraestructura. Entonces, sobre todo durante los 10 primeros años, esa pasividad en lo que significa, pues desde una cuenta de resultados, de analizar si aquí podemos, ¿no? Sí. Entonces, a mí siempre me ha interesado mucho más el arte, la creatividad, ¿no? Que al final eso es lo que nos ha impulsado para adelante, más que centrarme en esa gestión empresarial. Y creo que Fantástico. eso me ha sacado muchos años de vida, ¿no? No ser Ya. consciente, creo que si mirara para atrás haría las cosas de otra manera, porque las podría haber conjugado de una manera distinta. Bien. ¿Y cuál sería la cosa que harías, si tiraras atrás, cuál sería esa primera cosa que harías diferente? Bueno, claro, es que no hay una primera cosa que haría diferente, hay muchas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que el mi tirar para atrás es recordar a un niño que tiene 20 años. Ya. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que un niño que tiene 20 años, claro, es que yo llevo muchos tiros en la espalda. Yo voy a hacer 40 años el año próximo, Ujú. vamos a hacer 20 años, tenemos una trayectoria increíble, pero creo que empecé un negocio a una edad que no me tocaba, por unas responsabilidades familiares, con unas situaciones económicas muy complejas, con apenas intentando entender cómo funcionaba el mundo, ¿no? Entonces creo que serían muchas cosas las que haría de una manera distinta. Pero claro que al final también esto es una mirada desde la madurez, ¿no? O sea, obviamente miras para atrás y yo veo un niño gestionando un negocio. Yo recuerdo en uno de estos consejos de administración que, bueno, pues que haces periódicamente, en el cual pues recuerdo participar activamente en su día, que tú pusiste encima de la mesa el crear un evento que fuera espectacular, extraordinario, diferente, presencial, para atraer a lo mejor de lo mejor a nivel nacional y a nivel mundial. Cuando explicabas esto hace no sé cuántos años, tú recordarás mejor la fecha, seguramente.
Recuerdo que tenía que ser un evento, bueno, era un evento absolutamente fuera de lo normal y que por lo menos aquí no se hacía. Y recuerdo también cómo fue la invitación y cómo fue aquella primera invitación que se envió pues a arquitectos y demás, que era una piedra, yo digo una piedra, seguramente tenía más sentido lo que tú hiciste o creaste en su momento. Aquello lo has convertido hoy en una super experiencia donde la arquitectura mundial se fija y donde periódicamente, pues bueno, pues tiene mucha influencia, ¿no? Em, ¿Cómo vives esa decisión y ese eventazo? No recuerdo el nombre que le dais. ¿Somni era? O... Sí, en catalán, Somni d'una nit de primavera, que es sueño de una noche de primavera, Exacto, Sueño de una noche de primavera. que se Exacto. inspiró en la novela de Shakespeare. Sí, Tenía que ser el último jueves de primavera, ¿no? Es un simposio de arquitectura que se hace a nivel bianual. sí. Y nosotros siempre, lo que te decía antes, hemos intentado tener siempre un perfil bajo radar en mercado. ¿En qué sentido? ¿No? Que tanto no nos gustan los discursos comerciales vacíos, no nos gusta hablar de producto, nos gusta mucho hablar de esencia, ¿no? Entonces, fanáticos por la arquitectura por aquel entonces, pues decidimos crear un evento de arquitectura donde el protagonista fuera el arquitecto, donde podríamos hacer 1000 cosas, pero no se hablaría nunca de nuestro negocio. Nunca nadie vería un producto, ¿no? Entonces, queríamos reproducir las fiestas de arquitectura que se hacían en los años 70 en Nueva York, que eso fue una volada que no se sucedió, donde los arquitectos se vestían de sus propios edificios, ¿no? Ujú. Entonces, iniciamos este evento de arquitectura y dices, hostia, lo hacemos en Bañolas y por aquel entonces solo estábamos planteando Cataluña y, oye, ¿cómo vamos a hacer para que arquitectos de Barcelona quieran venir a un taller de Bañolas a hacer un evento de arquitectura? Pero realmente nosotros lo que queríamos era hacer un simposio de arquitectura, hacer conferencias de arquitectura dentro de una intervención efímera que se hacía en nuestras instalaciones, y fue una idea súper sonada porque desmontábamos todo el taller durante 2 días y hacíamos una intervención que era en toda nuestra nave, y la intervención nunca iba en nuestra área de negocio, ¿no? Entonces, el objetivo pues era tener un catering muy bueno, muy buenos ponentes de arquitectura y que realmente el arquitecto que viniera a vernos tuviera una experiencia extraordinaria en el sentido de que no ha venido a perder el tiempo, ¿no? Porque al final trabajamos con un colectivo arquitectónico de un perfil muy elevado, con unas agendas muy complicadas, ¿no? Y para mí sería una falta de respeto intentar desplazar a alguien a un evento para darle un discurso comercial. Parte que no va con nuestra persona, ¿no? Entonces, hicimos el primer Somni, que funcionó muy bien. El segundo ya fue a nivel nacional. El tercero se lo comió el COVID. Y el cuarto, que fue el evento más serio que hemos conseguido, creo que hemos superado todos los límites que teníamos previstos, ¿no? Porque al final Somni es un evento cerrado, es un evento que como máximo pueden venir entre 200 y 250 personas. Es muy complicado cerrar la lista. A día de hoy hay arquitectos o agentes del sector de la construcción que desgraciadamente se ofenden porque no tenemos espacio para todo el mundo. Pero así como las primeras miradas era que vinieran participantes con los que queríamos trabajar, el último Somni, el 80%, conseguimos algo que fue muy bonito, ¿no? Que el 80% de las personas que estaban en el evento ya trabajaba con nosotros, ¿no? Entonces, la sensación que tuvimos es como un sentimiento de comunidad o de pertenencia, ¿no? Porque al final ellos sabían muy bien quién era Lumilux, saben muy bien a lo que vienen. Ujú. La última intervención la tenemos con un artista que es Andreu Carulla, que hizo una intervención espectacular. Tuvimos como ponentes a Javier Esteban y a Ignacio Vicens, con unas ponencias de arquitectura increíbles, en un espacio muy bonito, y al final haber podido llegar a generar ese sentimiento de comunidad o de Ujú. pertenencia, ¿no? No hacia nuestra empresa, sino hacia la arquitectura y sobre lo que sabemos hacer. Creo que lo que hemos conseguido con eso es algo a nivel, diríamos comercial, pero no es comercial, muy difícil. Qué interesante y felicidades, porque sé que es un evento que es un referente en el mundo de la arquitectura y bueno, pues también trabajamos, tengo contactos con arquitectos y demás y bueno, pues todos siempre hacen referencia a este eventazo, aparte del buen servicio y trabajo que estés haciendo, con lo cual felicidades en ese sentido, por supuesto. Y ya para finalizar, por tu experiencia,
Sé que muchos emprendedores, empresarios están siguiendo nuestro podcast, Gana y Sé Feliz, y les inspiras tú como empresario y otros empresarios pues, que pasan por el podcast, ¿no? Y fruto de vuestra experiencia. Eh, ¿Qué 3 consejos le darías tú a un emprendedor, a un empresario, a alguien que quiere ser autónomo, a alguien que quiere montar su propio negocio? ¿Qué 3 consejos les darías? Sé que se los vas a dar desde la cabeza y desde el corazón. ¿Cuáles serían, en base a tu experiencia con tus 20 años de empresa con Alumilux y con tus 40 años de edad? Bueno, la primera cosa que les diría, sobre todo, es que ese punto de inconsciencia de lo que significa ser emprendedor, ¿vale? Que uno inicia un negocio por pasión. Lo que no se puede perder nunca es la pasión, ¿no? La pasión es lo que te hace levantarte cada mañana, incluso cuando las cosas son complicadas, ¿no? Y sobre todo la pasión es algo que cuesta mucho de mantener cuando las cosas son difíciles, ¿no? Ujú, Y a veces en gestión empresarial se pasan largas épocas complicadas, ¿no? Y en largas épocas me puedo referir incluso a años. ujú. Y tener pasión para tu negocio es lo que te permite ponerte en pie cada día, ¿no? La segunda cosa que diría es la constancia, ¿no? Y el nivel de resiliencia, Mm, ¿no? Porque al final creo que la vida nunca va a trozos, creo que eso no pasa solo en el sector empresarial, también pasa a nivel personal, ¿no? Todos pasamos épocas buenas, malas, y al final cuando tú estás en medio de tantos troncos, ujú. cuesta ver que a 100 metros al igual tienes una clariana, ¿no? Claro. O que a veces lo que estás haciendo, lo que estás proyectando, pues trasciende al cabo de 4, 5 o 6 años, ¿no? Entonces, creo que el nivel de resiliencia es importante. Y la otra es estar preparado, ¿no? Es decir, cualquier emprendedor que quiera emprender algo tiene que saber, o ese es mi punto de vista, que al igual que tienes que estar dispuesto a sacrificar muchas cosas, ¿no? Es Ujú, decir, porque al final nos venden la moto, y eso lo hemos hablado contigo, ¿no? De que el éxito empresarial llega, ¿no? ujú, Entonces, los proyectos de éxito, sobre todo, tienen mucha transpiración, ¿no? ujú, Y cuestan, ¿no? Y aparte entras siempre en ujú. tensiones emocionales de no estoy haciendo bien, porque yo estoy viviendo mal y la otra gente no, ¿no? Ya. Entonces, Ujú. tiene que haber ese punto de, bueno, tienes que renunciar a cosas, tienes que renunciar a tiempo libre, tienes que renunciar a pasarlo mal alguna noche, bueno, o a un bienestar emocional equilibrado, ¿no? Qué bien. Y aprender un poco a conciliar con todo eso. Qué bien. 3 grandes consejos absolutamente resuenan en mi piel porque lo he vivido, lo he mamado contigo, con otros, conmigo mismo. Y desde esta concepción y estos consejos, em, ¿cómo definirías tú la felicidad en el perfil de un empresario? Pues mira, la felicidad, y eso sí que lo tengo muy claro, nunca va vinculada a una cuenta de resultados, Ujú, ¿no? O sea, al final, la felicidad es como tú estés, ¿no? Al final, incluso a día de hoy a mí me pasa, ¿no? Te felicitan por todo lo que estás haciendo y demás, y al final sí que tomas conciencia y dices, joder, qué bien va todo. Y la pregunta más importante que te tienes que hacer es, ¿y tú cómo estás? ujú, ¿No? ujú. ¿Y tú cómo estás? Porque al final yo ahora ya llevo 20 años de negocio y los últimos 10 han sido años muy buenos. Si tú ahora, por ejemplo, me dijeras, ¿volverías a pasar por todo lo que has pasado para tener lo que tienes? Te diría absolutamente que no, ¿no? O sea, los 10 primeros años a nivel empresarial han sido los años más duros y más difíciles de mi vida, ¿no? Y cada vez lo que valoro más del éxito empresarial es entender cómo yo estoy, Qué entender cómo bien. yo estoy, cómo estoy yo con los míos, que realmente no me desdibuje de una realidad, ¿no? Mm. Y que al final la mejor cuenta de resultados eres tú. Hostia, qué bien que me hables de la cuenta de resultados cuando yo muchas veces digo que ingresos menos gastos es igual a felicidad. Mm. Es decir, vinculo la cuenta de resultados a qué entiendo yo que percibo por felicidad. El negocio tiene que ser rentable y viable a largo plazo. Hay que ganar tiempo para poderte cuidar tú, estar por ti
formarte y disfrutar con aquello que estás haciendo y en definitiva también disfrutar de la vida con tu equipo, con las personas que te acompañan, con tu pareja, con tu familia y demás. Con lo cual, esa es la vinculación que yo le doy a la cuenta de resultados, ingresos menos gastos. Una persona tiene que ser feliz haciendo aquello que quiere con ese propósito, con esa pasión, con esas ganas, con esa resiliencia, ¿no? Esa es la persona que te define a ti, una persona que yo he vivido pues y tratado durante tantos años como persona y como profesional, una persona que lo da todo por aquello que está haciendo, que lo da todo por su equipo, que lo da todo por el negocio de la creatividad para ayudar a los demás y que lo da todo por hacer feliz a las personas con las que trabaja y con las que convive, igual que a mí. Me lo has hecho en muchísimas ocasiones. Con lo cual, gracias por estar aquí, gracias por ser como eres. Y bueno, yo diría que ser feliz también es un objetivo empresarial. Tiene que Gracias. ser el objetivo empresarial. Tiene que ser objetivo empresarial. Gracias, Miquel. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Gánese Feliz. Gracias por seguirnos, por cuidarte y por cuidar tu empresa. En el próximo episodio, más ideas para transformar tu negocio y a ti. Soy Miquel Pino, mentor de empresarios, y quiero despedirme diciéndote que la felicidad también es un objetivo empresarial.